Sí, buen día para todos, buen viernes. En primer lugar, celebrar el dictamen que logró la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, destacar la magnífica labor que viene llevando el actual jefe de gabinete, Guillermo Francos, quien, bueno, en pocas horas, desde que asumió su función, cumplió con los objetivos que le encomendó el presidente Javier Milei en virtud de, por supuesto, terminar de destrabar el dictamen de estas dos leyes. Y comentarles que en virtud de esto vimos una reacción positiva en los bonos argentinos y acciones que subieron más del 4% y que retrocedió el riesgo país en torno al 5%. Así que también para que se siga comprendiendo que cuando avanzamos hacia el modelo de país que queremos, en este, por supuesto, paso a paso, efectivamente hay una reacción positiva por parte de los agentes económicos. En este caso yo nombré bonos y riesgo país y acciones, pero efectivamente las expectativas cuando ocurren estas cosas mejoran. En segundo lugar y por último, así ya me abro directamente a preguntas que hoy tengo periodistas o futuros periodistas adicionales a los habituales, destacar el viaje del presidente Milei a los Estados Unidos, viaje en el cual ha coincidido con los principales CEOs del mundo y por supuesto que, como les hemos contado estos días, se ha propuesto el que se posicione al país como un centro de innovación y tecnológica y un centro que apunte al desarrollo de la inteligencia artificial. Les recuerdo que el presidente se ha reunido con los principales CEOs tecnológicos del mundo, bueno, de las empresas Apple, Google, Meta, etcétera. Así que es una señal clara que efectivamente Argentina está transitando por un camino que ahora sí tiene futuro y no como antes, que la decadencia nos estaba llevando puestos a todos. Ahora sí, Miguel Nicolich, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Todo Buen bien? día, gusto de saludarte. Notarán que estoy apurado, ¿no? Sí. Miguel Nicolich para Radio Rivadavia. ¿Cuál es el balance que hace el gobierno a propósito de cómo llegó la ley Bases con el dictamen? Eso en primer lugar, si se ha fijado un plazo para que salga definitivamente. Y por último, ¿cuál es la posición que tiene el gobierno con respecto a la propuesta del presidente ucraniano de producir armamentos con nuestro país? A ver, con respecto a la ley Bases, al dictamen, la ley entendemos que existen muchas posibilidades de que se debata en el recinto la semana del 10 de junio, creo que empieza con lunes 10 de junio, así que entendemos que es muy probable que esa semana se debata finalmente la ley y por supuesto se apruebe. Veremos después si con alguna modificación o no, y veremos el trámite legislativo cómo continúa, pero creo que esa semana va a ser clave y no la semana que viene como había trascendido en algún medio. Eso en principio no es así. Con respecto a lo que me planteas de Ucrania, no solo que eso no va a existir, sino que además no tenemos la capacidad de que eso pase. Digamos, no tenemos capacidad de producir hoy lo que plantearon en alguna noticia o en alguna nota que salió con respecto a Ucrania o a las supuestas intenciones. No hay nada de eso planeado con respecto a un trabajo conjunto. No es así. Buen día, ¿qué tal? Cecilia Camarano para ¿Cómo Ámbito. andás? Bien, gracias. Quería preguntarle sobre los alimentos almacenados, si ya hay cronograma con fechas y lugares de destino acerca de cómo se van a distribuir. Y también quería preguntarle si desde el gobierno consideran que con la salida de la torre el hecho ya queda saldado, subsanado, o si están en revisión otros cargos, incluidos el de la propia ministra de Capital Humano, Sandra Petrovello. Muchas gracias. Bueno, empiezo por el final. Claramente la ministra Petrovello no solo que no está en discusión para el presidente, sino que además el presidente no deja de, casi te diría, a diario, desde el 10 de diciembre, ponerla en valor. Para nosotros la ministra Petrovello es una número uno y lo está dando todo en un ministerio tan complicado.
y con tantas cosas que no nos han gustado de lo que ha pasado en los últimos años en lo que respecta y lo que venimos hablando, ¿no? De cuestiones de asistencia social y de toda una cuestión de, bueno, acá hemos hablado de comedores, de planes sociales, cuestiones que no funcionaban o que estaban, digamos, con cierta falta de transparencia, que la ministra Petovuelo está llevando un trabajo increíble para que efectivamente todo lo que tenga que llegar en materia de ayuda llegue a quien le tiene que llegar y que no haya en el medio nadie que se apropie de lo que no es suyo. El cronograma todavía no está definido, de todas maneras. Yo creo que hemos hablado varias veces esta semana de los alimentos. Esto es un procedimiento normal y habitual cuando se empiezan a acercar las fechas de vencimiento. Bueno, no sé si te interesan, pero porque tal vez es un dato irrelevante. La primera fecha de vencimiento se va a dar el 7 de julio, un lote menor de alimentos. Y luego hay un lote un poco más grande que tiene fecha de vencimiento el 30 de julio y después hay otro también menor el 1 de agosto. Después en el medio, bueno, eso es de leche y después hay un vencimiento de harina el 25 de julio. Por lo tanto, digamos, eso, y después hay otro, bueno, no te doy todo el cronograma porque es largo de vencimientos y porque no lo tengo completo, por supuesto, pero digo, hubo una información de que de repente nos enteramos que se nos estaban venciendo los alimentos, eso es falso, y de hecho lo he dicho en otras conferencias. Y esto, digamos, tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos y no repartirlos, ¿no? Así que lo cierto es que efectivamente no está el cronograma de distribución, por supuesto, pero sí hay margen como para que efectivamente ahora no esté, y cuando esté, si les interesa, los vamos a comunicar. Pero digo, esto va a pasar siempre que estén por vencer alimentos. De ahora, siempre fue así y va a seguir siendo, ¿no? Estos alimentos no se van a repartir por repartirse, porque son alimentos que están destinados a emergencias y efectivamente todo lo que sea, que lo he dicho acá en esta semana o la semana pasada en otras conferencias, las asistencias alimentarias a comedores y a quien le tenga que llegar, va por otro carril que no es el de estos alimentos que son la noticia de estos últimos días. Buenos días, Manuel. ¿Cómo andás? estás? Acá Jonathan Eguier del Destape. Hace unos días Milei en la rural a la salida dijo se están repartiendo los alimentos. El ahora jefe de gabinete, exministro de Interior, hace algunas semanas dijo en los galpones de desarrollo social no había nada. El secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, dijo hace días los alimentos solo se usan en situación de catástrofe. La subsecretaria de Capital Humano, Leila Gianni, dijo solo hay yerba mala. Y Manuel Adorni dijo que no se entregan los alimentos porque están investigando los comedores. Bueno, esta confusión es gigante. Yo te quería consultar si esto, porque evidentemente, digo, la justicia ordenó que el gobierno estos alimentos los suelte, que deje de secuestrarlos. Te quería preguntar si toda esta confusión fue una responsabilidad política, comunicacional, o si forma parte de un plan de Milei que hace días en Estados Unidos dijo va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre, de alguna manera va a decidir algo para no morirse, no necesito intervenir, alguien lo va a resolver. Esto por un lado, y por el otro te quería preguntar si está al tanto el presidente, está en Estados Unidos. Perdón, ¿cómo? No te escuché. Te quería preguntar si el presidente está al tanto de lo que está sucediendo acá con el secuestro de alimentos del gobierno, está de viaje en Estados Unidos. Te quería preguntar si lo sabe todo esto, qué opina, y si finalmente a De la Torre lo echan por un hecho de corrupción o si lo echan por secuestrar alimentos. Gracias. Qué largo. La primera parte de la pregunta está mal formulada desde el punto de vista que das por, primero que usás términos como secuestro de alimentos. Nosotros no secuestramos nada, menos alimentos. Se lo acabo de aclarar a tu compañera. Digo, este es un proceso habitual donde no son alimentos para repartir ni a comedores, ni a ningún otro destino que no sea el de una catástrofe, una emergencia o alguna situación que requiera disponer inmediatamente de esos alimentos. Todo lo que me fuiste nombrando, nada se contradice con nada. Manuel Adorni soy yo, me podrías haber dicho vos.
De todas maneras te lo tomo por bueno. Nada se contradice con nada. ¿Cuál es la contradicción? Porque en definitiva una cosa es el tema de la yerba. La yerba, supongo que te referís a la mala calidad de la yerba, la que hemos enviado una muestra al SENASA para que efectivamente lo evalúe si es apta para el consumo. Entiendo que en el término de, según lo que nos han informado, en el término de 7 a 10 días vamos a tener efectivamente el informe, si efectivamente esa yerba, que además estamos preparando una denuncia para hacer por la irregularidad en la compra y porque además esa yerba se sospecha que no tuvo ningún tipo de trazabilidad, por lo tanto no se puede saber con exactitud el origen. Esto es todo una presunción que estamos, te repito, derivando a la justicia y que no tiene en tal caso ninguna inconsistencia con el resto de las cuestiones que vos me nombrás. Con respecto a, efectivamente, en los galpones no hay ningún alimento que haya para repartir ni a comedores ni a ningún otro destino. Repito, que no sea el de un escenario que esperemos que no ocurra, pero de emergencia o de catástrofe. Y me habías hecho otra pregunta, me parece, en el medio. El presidente está al tanto de todo, por supuesto. El presidente me parece que expresó su total apoyo a la ministra Petovelo y todo lo que refiera a problemas de gestión o a cualquier otra cuestión que haga en temas de transparencia, de información o de cuestiones que pueda a los ministros o a los funcionarios de rangos superiores tener que desplazar funcionarios, a quienes en el caso de la Torre se le ha limitado en sus funciones debido a que, bueno, vos sabés muy bien que o un funcionario o renuncia o se los limita en sus funciones, en este caso se lo ha limitado en sus funciones y por supuesto que el apoyo del presidente a la ministra Petovelo es absolutamente, es absoluto y no solo la ministra Petovelo, todos los funcionarios del gobierno tenemos libertad absoluta para elegir nuestros equipos y cuando vemos algo que no funciona o vemos algo que no cumple con nuestras expectativas, removerlo o modificarlo. Así que efectivamente el presidente no solo que está al tanto, sino que apoya cada uno de los movimientos de la ministra Petovelo. Bueno, con De la Torre surgieron dos temas. Hay un tema, por supuesto, que implica efectivamente problemas en la gestión y efectivamente la información que requería la ministra Petovelo con respecto a algunas cuestiones, entre ellas algún detalle adicional que había requerido la ministra en relación a tema de alimentos, la ministra no la estaba obteniendo y la ministra efectivamente, entiendo que ocurre con el resto de los ministros, entiendo que ocurre con el resto de los funcionarios del gobierno. Para serte bien preciso, no trabajamos con gente que no tengamos el 100% de confianza, independientemente de la aptitud del funcionario. Cuando alguien pierde confianza en uno de sus funcionarios, efectivamente se toma la decisión de removerlo, reemplazarlo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, no, y me parece que está completa, ¿no? La respuesta. Ahí estamos. Voy yo, ¿qué tal? Hola, Fabián, ¿cómo andás? Buen día. Fabián Wallman para FM La Patriada. Con respecto a lo que te preguntaba recién Jonathan Eguier, volverte a repreguntar, porque el ministro, ahora jefe de gabinete, Guillermo Franco, dijo en la Cámara de Diputados, está grabado, filmado, que el gobierno anterior no había dejado ningún tipo de elemento para aportar durante las catástrofes. 5 meses después nos enteramos que efectivamente había